Queridos amigos, hoy la historia entra en un momento que puede hacer que cualquiera que la siga sienta un nudo en la garganta. El médico, la única persona que sabe con exactitud cómo Truong logró escapar de la muerte, aparece inesperadamente en la casa de su madre para revisar de nuevo la herida en su cabeza. En la pequeña cocina, el médico pregunta con un tono serio: ¿Todavía te duele? ¿Has recordado algo más? Truong se queda inmóvil. Sus manos tiemblan ligeramente. Veo algunas imágenes muy borrosas, una voz, una mujer, pero no sé quién es. A un valle de distancia, Thieu Nu está sentada frente a la casita de madera aún sin terminar. Pone una mano sobre su vientre y solo tiene un deseo en el corazón. Ojalá recuerdes a Me con... Dui juega a su lado y la mira con unos ojos llenos de esperanza. 3 personas, esperando un solo milagro: que la memoria de Truong vuelva. La luz de la mañana se extendía sobre el patio de tierra frente a la casita de madera como un pañuelo amarillo pálido. Los primeros rayos se filtraban entre las palmas detrás de la casa, haciendo que la calma del cerro se volviera aún más silenciosa. Truong estaba sentado en el patio partiendo trozos de leña seca. Cada golpe del hacha era lento, no tan fuerte como el de un joven sano. Cada vez que la hoja tocaba la madera, su cuerpo temblaba un poco, como si necesitara ajustar la respiración y mantener la concentración entre esos recuerdos difusos como niebla que tenía en la cabeza. A veces su mirada se perdía lejos, como si persiguiera una imagen borrosa, un camino polvoriento, un cabello moviéndose con el viento, o una voz suave como el agua. Pero cuando intentaba aferrarse a ello, todo se desvanecía, dejándole un dolor punzante en la sien. La madre de Truong estaba bajo el alero masticando nuez de betel y observando en silencio. En sus ojos había cariño, pero también ese temor que llevaba semanas acompañándola, el miedo de que el hijo que rescató entre la vida y la muerte jamás recuperara su pasado. Suspiró. La manga marrón de su blusa siempre tenía polvo o olor a humo. Había pasado su vida entera en ese lugar, enfrentando todo sola, pero nunca había sentido tanto cansancio como cuando veía a su hijo adoptivo, al que quería como sangre propia, sentado ahí, mirando a un punto perdido en pleno día. De repente, el ruido de una moto rompió la tranquilidad. El sonido subía desde la pendiente como un viento fuerte. La señora Hai entrecerró los ojos y ajustó el pañuelo de su cabeza. Una mujer con bata blanca bajó de la moto. Era la doctora Lan, la misma que trató a Truong cuando su madre lo encontró inconsciente al pie del acantilado. La señora Hai sonrió aliviada. Doctora Lan, ¿vino hoy? La doctora sonrió con amabilidad. Este es el hijo de la señora Hai, ¿verdad? Hoy vine a revisar su herida. Al oír eso, Truong se detuvo. El hacha quedó suspendida en el aire. Miró a la mujer frente a él sin reconocerla, sin saber que ella había estado presente cuando su vida pendía de un hilo. Y aún así, en ese instante su corazón dio un salto. Una sensación familiar apareció y desapareció de inmediato. «Pase, doctora», dijo su madre con una mezcla de preocupación y alivio. Dentro de la pequeña cocina, la luz que se colaba por el techo viejo formaba manchas claras y oscuras. La doctora dejó su bolsa sobre la mesa y retiró el vendaje de la cabeza de Truong, donde la cicatriz seguía marcando su sien. Observó de cerca y asintió. La herida ya sanó bien. No hay peligro. Truong asintió, pero su mirada seguía perdida, como si esas palabras no tuvieran relación con lo que estaba sintiendo. La doctora puso una mano en su hombro y preguntó con voz tranquila: ¿Te sigue doliendo la cabeza? ¿Has recordado algo más? Truong se quedó callado. En ese momento solo se oían el crujido de la leña en la cocina y el viento afuera. Bajó la mirada tratando de encontrar palabras para explicar el caos en su mente. Al final respondió despacio: Solo veo algunas imágenes muy vagas, alguien llamándome. La señora Hai desvió la mirada temiendo que la doctora notara sus ojos húmedos.
La doctora continuó. ¿Recuerdas tu nombre? Él asintió. ¿Y recuerdas tu antigua casa o a alguien más? Aparte de la señora Hai. Al oír eso, Truong frunció el ceño y tocó la cicatriz. Después de un largo silencio dijo, no. Lo intento, pero me duele mucho la cabeza. Su respiración se volvió pesada. Cada intento de recordar era como tener cientos de agujas clavándose en su cráneo. La doctora asintió con seriedad. No te esfuerces demasiado. Con este tipo de lesión los recuerdos regresan poco a poco. Si te obligas, solo empeorarás el dolor. La señora Hai intervino. Doctora, últimamente se despierta en la noche. A veces pasa horas sentado afuera. Dice que escucha a alguien llamándolo. Truong bajó la cabeza avergonzado. No quería preocupar más a su madre. La doctora preguntó, ¿qué voz oíste? No lo sé. Suena familiar, pero no sé quién es. ¿Es una voz de hombre o de mujer? Creo que de mujer. Las dos mujeres se miraron, pero no comentaron nada más. Luego, la doctora revisó sus reflejos, su concentración y su memoria a corto plazo. Le mostró objetos comunes de la casa, un cuenco, un cucharón, una toalla. Él los reconoció, todo su memoria reciente estaba intacta. Pero al mostrarle dibujos para medir su capacidad de asociación, Truong se quedó mirando sin entender. La doctora tomó notas y dijo, Truong, físicamente estás muy bien, pero tus recuerdos necesitan algo que los active. Algo importante, sí. Una persona que haya sido muy significativa para ti. Alguien que te haya hecho sentir felicidad, dolor o cariño profundo. Tu mente está bloqueada. Solo una emoción fuerte puede abrirla. El rostro de Truong cambió un instante. En su cabeza apareció una imagen difusa. Una mujer bajo la lluvia. Una mano que una vez tomó con fuerza. Un hombre que quiso decir pero no pudo pronunciar. El dolor volvió de golpe. Se sostuvo la sien. La señora Hai se asustó. «Ve, doctora, apenas intenta recordar y le duele. ¿Qué hago yo ahora?» La doctora la tranquilizó. «Es normal. Cuanto más cerca esté de su memoria real, más va a doler». Luego miró a Truong. «No tengas miedo. Ese dolor significa que tus recuerdos están moviéndose. Están tratando de volver». Truong respiró hondo intentando calmarse. Después de guardar sus cosas, la doctora conversó con la señora Hai mientras tomaban un vaso de agua. Truong alcanzó a escuchar algunas palabras sueltas. Si encontramos a alguien, podría recordarlo todo más rápido. No entendió mucho, pero sintió un peso en el pecho. Otra vez la imagen de la mujer bajo la lluvia volvió a su mente, lejana, borrosa. Pero su corazón latió fuerte, igual que en el sueño donde la vio por primera vez. Truong miró hacia el cielo pálido. Susurró, ¿quién será? ¡Esa persona! Nadie respondió. La doctora se levantó para irse. Tocó el hombro de la señora Hai. No se preocupe. Su hijo va a recordar. Solo necesita algo que lo despierte. Los ojos de la mujer se humedecieron. Solo espero que no tenga que vivir así para siempre. La doctora sonrió con suavidad, subió a su moto y se alejó por el cerro. El viento pasó entre el techo de madera llevando el olor del pasto fresco. Truong quedó en medio del patio frotándose la sien y mirando el camino que descendía hacia el valle. Su corazón dio un latido extraño. Sabía que en algún lugar alguien lo estaba esperando. Un recuerdo que aún no podía tocar. Una vida pasada que lo llamaba de vuelta. Y en voz baja dijo, «Si vuelvo a ver a esa persona, sé que la voy a reconocer». Ese fue el inicio de todo. Aquella tarde la ladera estaba tan silenciosa como si nunca hubiera habido voces humanas. Una brisa suave subía desde el valle y hacía temblar las tablas de madera aún sin colocar de la casita, produciendo un sonido leve como el propio corazón de Tiu Nu tembloroso, pero intentando mantenerse firme. Esa casa de madera era el lugar donde ella y Truong habían planeado vivir juntos. Cuando él aún estaba a su lado, solía reír y decir, «Yo mismo voy a levantar el techo para los tres».
No hace falta que sea bonito, solo que sea fuerte. Aquella frase todavía resonaba en sus oídos, pero ahora el techo solo estaba a medio levantar. Las vigas seguían a medio poner. La puerta aún no tenía bisagras. El piso seguía lleno de huecos sin terminar. La casa sin terminar se parecía a su amor cortado a la mitad, doloroso, pero imposible de soltar todavía con esperanza, pero sin saber cómo aferrarse. Tieu-nu estaba sentada en el porche, apoyando la espalda en un poste de madera. Dui jugaba cerca con el coche de juguete que Truong le había comprado antes de desaparecer. Cada vez que el niño corría y soltaba una carcajada, el corazón de ella se apretaba un poco más, porque ese sonido se suponía que debían escucharlo dos personas, ella y Truong, pero ahora solo estaba ella. Tieu-nu acarició su vientre. El bebé estaba grande, ya a veces daba patadas fuertes que le hacían fruncir el ceño. Se inclinó y susurró: «Pequeño, tu papá está muy cerca, solo que todavía no se acuerda de nosotros». Dui levantó la cabeza. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá Truong?». Aquella pregunta la llevaba escuchando meses. Cada vez que la oía era como una cuchillada suave sobre una herida que ya estaba endurecida por dentro. Ella forzó una sonrisa. «Papá va a volver, solo que está trabajando lejos un tiempo». Dui asintió inocente, demasiado pequeño para entender el dolor de los adultos. Volvió a agacharse a moldear tierra como si fueran pasteles, cantando la canción que su madre le había enseñado. Tieu-nu lo miraba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. A lo lejos, el sol empezaba a caer detrás de la montaña, tiñendo el cielo de un naranja oscuro. Los últimos rayos de luz del día caían sobre la casa de madera sin terminar, haciéndola parecer un cuadro a medio pintar, que espera a alguien que venga a completarlo. Ella miró la casa, miró a su hijo, y luego puso la mano sobre el vientre. «An Truong, ¿cuándo vas a volver con nosotros?». El viento sopló con más fuerza, trayendo el olor del bosque, de la tierra y de la soledad. Desde el día en que volvió a ver a Truong en el mercado, aquel día en que ella corrió a abrazarlo, y él la miró con una expresión confundida como si mirara a una extraña, su corazón se había ido al fondo del abismo. Ella no lo culpaba, él estaba herido, había perdido la memoria, y seguramente sufría más que ella. Pero esa imagen se repetía una y otra vez en su mente. El instante en que lo abrazó. El instante en que él se quedó quieto sin saber qué hacer. El instante en que preguntó: «¿Quién es usted?». Esa frase era como una cuchilla girando por dentro. Ella sabía que no era culpa suya. No era que se hubiera cansado de ella. No era que la hubiera olvidado por decisión propia. Era su cabeza que estaba herida. Eran sus recuerdos que le habían sido robados. Era el destino jugando con ellos, dejándolos reencontrarse en la forma más cruel, cerca el uno del otro, pero como extraños. Aún así, en el último momento antes de despedirse, ella había visto sus ojos un poco enrojecidos, un poco temblorosos, un poco asustados. Un hombre sin recuerdos no puede fingir una mirada así. El corazón de él seguía recordando, aunque su mente todavía no. Solo con eso ella sentía que valía la pena intentarlo una vez más. Empezó a refrescar. Dui corrió hacia ella y se abrazó a sus piernas. «Mamá, tengo hambre». Tieu-nu le acarició la cabeza. «Déjame recoger las cosas y nos vamos a la cocina y a hacer la cena, ¿sí?». Se levantó despacio con pasos pesados por lo avanzado del embarazo. A veces sentía punzadas cuando el bebé daba una patada fuerte. Cada vez que eso pasaba se calmaba a sí misma. «No pasa nada, tu papá está muy cerca». Encendió el fogón. El olor del humo familiar se extendió por la casa. Dui se sentó cerca jugando con un trozo de leña mientras le contaba historias del colegio. A veces Tieu-nu sonreía, pero sus ojos seguían mirando hacia el camino que bajaba por la pendiente. Ese camino, cuando Truong estaba bien, era el que él subía y bajaba corriendo cada mañana. More than once he had taken her hand and joked.
Cuando la casa esté terminada, plantamos una bugambilla aquí, ¿vale? Para que huela rico cada mañana. Ella había asentido sonriendo tímidamente. Y ahora, la bugambilla nunca fue plantada. La casa no estaba terminada. Y él todavía no había vuelto. Cuando la cena estuvo lista, Dewey salió a la puerta y gritó: «¡Mamá, hay alguien en el camino!». El corazón de Tiu Nu se detuvo un segundo. Corrió al porche. Pero no era Truong, solo un vecino que pasaba. Exhaló despacio, pero por dentro sintió un vacío. La noche cayó. La casa de madera a medio terminar se cubrió con la oscuridad de la montaña. Tiu Nu acostó a Dewey en la cama. Él se durmió abrazando la vieja camisa de Truong, la que ella había guardado porque Dewey se negaba a soltarla. «Mamá, esta camisa huele a papá Truong». «Sí, cariño», respondió ella en voz baja. Dewey cerró los ojos. Al rato ya dormía con la respiración tranquila. Tiu Nu se sentó a su lado y le acarició el pelo. Viéndolo así sentía una mezcla de ternura y dolor. Con solo 5 años ya llevaba casi un año viviendo sin su padre. Se levantó y salió al porche mirando hacia el pie de la ladera. La luna colgaba en el cielo brillante pero fría. El viento soplaba, la casa vibraba ligeramente. Tiu Nu se abrazó el vientre y se apoyó en el poste de madera. Si Truong aún tuviera memoria. A esa hora estaría cargando a Dewey besándole la frente haciéndolo reír. La abrazaría por detrás, pondría la mano sobre su vientre y diría: «Nuestro bebé es fuerte igual que tú». Pero ahora, ella estaba sola. La casa a medias, el futuro en suspenso. Se mordió el labio y las lágrimas cayeron. «An Truong, estoy muy cansada, pero no me voy a rendir, porque sé que sigues ahí, en algún lugar dentro de ti. Sé que todavía me estás buscando». Como si fuera una respuesta, el viento sopló más fuerte y las tablas sueltas golpearon entre sí, produciendo un ruido parecido a unos golpes en la puerta. Ella se sobresaltó, se giró. No había nadie, solo el viento. Aún así sonrió una sonrisa triste pero llena de esperanza. «No pasa nada, mañana bajaré a verte». Sabía que eso era peligroso para su corazón, porque cada vez que lo veía y él no la reconocía, sentía que moría un poco por dentro. Pero aún así quería intentarlo. Por su hijo, por el bebé que llevaba dentro, por su amor, por la familia que estaba segura de que algún día volvería a estar junta. Esa noche, Tiu Nu se acostó junto a Dewey y lo abrazó. Puso la mano sobre su vientre. «Papá va a recordar, ¿verdad?». Dentro el bebé dio una pequeña patada, como una respuesta. Tiu Nu cerró los ojos y una lágrima cayó. Afuera la casa de madera a medio terminar se quedaba inmóvil en la oscuridad. Pero seguía de pie firme como el amor que nunca se apagó en ella. Seguía esperándolo. Seguía esperando el día en que Truong volviera. No con recuerdos confusos, no con una mirada distante, sino de regreso. Como el hombre al que ella amaba, como el padre de sus 2 hijos, como el verdadero dueño de ese techo inconcluso. Y ella creía que esa casa se terminaría. Algún día y no tan lejano.